Ok, ahora sí ya estamos grabando, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Diana. Saludos, Diana. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hola, Joan, bien, ¿y tú cómo estás? Gracias a Dios estoy contento de poder después de media hora tratar de hacerte una entrevista, pues se nos dio. Mi computadora le dio con hacer todos los updates posibles, todas las cosas posibles, pero gracias a Dios ya aquí estamos. Diana, para quien no lo sepa, ella tiene una página similar a la que tenemos en Facebook, que la de nosotros se llama Viviendo con Dolor Crónico. En el caso de Diana, la página de Diana, muy buena, muy bueno contenido. Se llama Desaprendiendo del Dolor Crónico, ¿verdad, Diana? Sí, así es. Ok, perfecto. Yo le había indicado a Diana que le iba a hacer una entrevista para que nos hablara un poquito sobre lo que ella trabaja en la página, yo he visto contenido de la página de Diana y me parece muy interesante y creo que ella puede compartir con nosotros un poquito de lo que ella hace, su trabajo, que nos puede ayudar a todos en beneficio a las personas que estén atravesando por el dolor crónico. Y le quisiera hacer unas preguntas a Diana. La primera es como que, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a crear esta página y a centrarte en el dolor crónico? ¿Qué fue esa chispa? ¿Qué fue eso que te motivó, que te llamó, que te inspiró? Que dijiste, yo quiero hacer esta página, yo quiero ayudar. Pues mira, creo que todo empezó con la experiencia de mi papá. Mi papá fue paciente de dolor crónico también, justo en la pandemia. Y les cuento muy rápido cómo estuvo la situación con él. Pero él tenía fuertes dolores de espalda, tenía fuertes dolores también de pierna y pues hizo todo el peregrinaje de médicos, especialistas, rehabilitación, fisioterapia, todo. Y lo que todos le decían era, bueno, pues te vas a tener que hacer una cirugía de columna porque si no vas a acabar en silla de ruedas. Incluso un médico le dijo, mira, si no te operas, si no te quieres operar ahorita, pues no te operes, pero vas a regresar conmigo en un año en un grito de dolor, rogándome que te opere. Y, No. y bueno, entonces yo con él pues empecé a buscar diferentes alternativas, ¿no? Antes de que hiciera una cirugía y me empecé a meter al mundo del dolor crónico, ¿no? A ver los avances más recientes de ciencia del dolor. Vi todo el tema de la neurociencia del dolor, educación en neurociencia del dolor, y entonces fue así como me metí en este mundo. Y para no hacerles el cuento largo, pues mi papá empezó a aprender también de todos estos temas, empezó a leer algunos libros, algunos artículos, a ver algunos videos, y él y yo íbamos teniendo conversaciones, ¿no? Conforme yo iba aprendiendo, pues yo lo iba coacheando a él, ¿no? Así de, haz esto, intenta esto otro, ¿por qué no ves este video? Intenta esta herramienta. Y poco a poco empezó a salir del dolor. O sea, a veces me decía, tuve buena mañana, tuve buena tarde, ya llevo 2 días sin dolor, hoy no me tomé el medicamento, ya llevo 3 días sin medicamento, llevo una semana sin medicamento, hasta que así se convirtió en, bueno, ya llevo una semana, un mes sin medicamento y, y paulatinamente el dolor se le quitó. Poco a poco logró desaprender el dolor. Y bueno, fue así como yo dije, es que esto es algo fascinante, que pocas personas lo saben, todo el papel que juega el cerebro en la construcción del dolor y que estos son pues todos los conocimientos de la ciencia del dolor, ¿no? La neurociencia que se enfoca a estudiar el rol del cerebro y cómo el cerebro es el que hace que sintamos dolor. Y entonces dije, a ver, si mi papá logró ahorrarse o salvarse de una cirugía mayor de columna y no toma medicamento y hace su vida normal, sube, baja, hace deporte, se agacha, se doble, corre, carga peso, ¿no?
pues esto es algo que se debe difundir. O sea, la gente tiene que saber esto, ¿no? Porque se pueden evitar muchas cirugías, todo el tema de la adicción a los medicamentos del dolor, etcétera, etcétera. Y dije, pues es que esto la gente lo tiene que saber. Si es algo inocuo, inofensivo, que no te va a dar ningún efecto secundario, pues qué mejor. Y entonces, bueno, yo, mi práctica es de nutrición, yo doy consultas de nutrición, pero bueno, decidí ampliar mi servicio para poder apoyar a personas que tienen temas de dolor crónico, que ya llevan meses, años con el dolor, y que los médicos les dicen, pues lo tuyo ya no tiene remedio, o te lo estás imaginando, ¿no? Entonces, bueno, por eso también decidí hacer el grupo de Facebook para poder difundir todo este tema y dar herramientas. Exacto. Y algo bien importante que dijiste es cómo la mente juega un papel. En este caso, yo me acuerdo al principio que yo estoy atravesando por medio del dolor crónico. Esa es una de las razones por las que creé la página que habíamos hablado anteriormente. Y a veces me molestaba cuando la gente decía, eso es mental, eso es mental. Y decía, pero es que él no siente el dolor que yo tengo. Y en parte sí, sí, claro que es mental, porque el dolor y las emociones no procesadas afectan nuestros organismos. Está científicamente comprobado cómo afectan nuestros diferentes órganos. Las emociones, el cortisol, todas estas, ¿verdad? Estas emociones y estos pensamientos que uno acarrea, y que uno piensa pues que simplemente es que es pasar de la vida y me tocó a mí. Pues mira, hay un refrán que dicen que si del cielo te caen limones, a limonada. Y yo creo que no está de más, o sea, no cerrarse a eso de que, pues mira, tengo que tener medicamentos, tengo esto, tengo lo otro. Y no estoy diciendo ni estoy contradiciendo a ningún tipo de doctor, porque aquí ninguno de los dos somos doctores, ni nada por el estilo. Simplemente que nuestra mente estemos abiertos a poder tener una gama de posibilidades, y dentro de ella está el desaprender del dolor y aprender. Y el tema de la actitud dentro de lo que es el dolor crónico es un tema bien importante. Por ejemplo, Diana, ¿nos puedes hablar un poco sobre los casos que has tenido, casos que has visto con tu papá, con diferentes personas que hayas visto? ¿Cuán importante es el rol de la actitud? Sí, y yo creo que a lo mejor si nos vamos un poquito más atrás para poder contestarte esa pregunta, y era sobre algo que acabas de mencionar, es como el tema de la mente y el cuerpo, ¿no? O mente-cuerpo. Y luego la verdad es que tendemos como a dividirlo, ¿no? Por un lado está el cuerpo y por otro lado está la mente, pero pues somos un todo, o sea, no podríamos dividir por un lado la mente, por un lado el cerebro, por un lado el cuerpo, ¿no? En realidad es un todo. Y el hecho de que digamos que el cerebro es el que construye el dolor, no estamos diciendo que el dolor es imaginado o que el dolor es real, porque siempre y en todos los casos el dolor es real, es 100% real, no te lo estás imaginando, no lo estás inventando, no estás exagerando. El dolor tiene un mecanismo biológico que se puede explicar por medio de la biología y de la ciencia, ¿no? Y todo tiene un rol para que el cerebro construya el dolor en la zona que el cerebro considera que está en peligro, ¿no? Entonces, si el cerebro considera que alguna parte de tu cuerpo está en peligro o está en peligro de lastimarse, va a proyectar dolor a esa zona, ¿no? Por ejemplo, si estás muy cerca de una fuente de calor y te puedes quemar, pues entonces el cerebro va a mandar una señal a tu mano o a cualquier parte de tu cuerpo que esté en
en ese peligro de esa sensación de calor, ¿no? Y entonces tú vas a apartar la mano, entonces para eso es el dolor. Y bueno, por eso es que se habla de la educación en neurociencia del dolor, porque de esta manera es como se logra empezar a construir nuevas vías neuronales, o sea, las neuronas que se van conectando en el cerebro, luego se acostumbran a estar mandando dolor a la misma zona, ¿no? Como siempre usamos el mismo caminito de neuronas, entonces pues es el caminito favorito, ¿no? Pero lo que queremos es construir nuevas vías neuronales que no estén asociadas al dolor para que tu cerebro ya empiece a utilizarla y que no se vaya por su camino favorito, que es el dolor, el dolor, el dolor. Entonces es justo eso, y son este tipo de herramientas, ¿no? Educación y algunas prácticas que necesitas tú hacer para poder ir creando estas vías neuronales y poder salir del tema del dolor. Y ahorita se los explico así súper rápido, pero bueno, esto es a grandes rasgos. Y es muy importante, primero, tener una aceptación del diagnóstico, ¿no? O sea, si los médicos no te encuentran nada, no te dicen, es que yo estoy viendo todo está bien en tu cuerpo, ¿no? No te debería doler. Y ya son varios los médicos que te lo dicen. Y y ya pasaron muchos meses, y ya pasaron muchos años, y nomás no encuentran solución. Entonces también es importante aceptar que igual se trata de este tipo de dolor, que tiene un nombre que se llama dolor nociplástico. Hay quienes le dicen dolor neuroplástico, refiriéndose al tema de las neuronas, pero se usan de manera intercambiable, nociplástico y neuroplástico. Y también es importante reconocer que puede ser debido a esto, ¿no? Debido a un aprendizaje cerebral. Entonces, en ese sentido, la actitud es bien importante, ¿no? O sea, tener esa confianza de que yo puedo salir de la situación de dolor, o sea, yo voy a salir, lo voy a lograr, ¿no? Y tener esa actitud optimista de que tú sí lo vas a lograr, ¿no? De que vas a probar una cosa nueva para desaprender el dolor. Y las personas que tienen esta actitud positiva, que en cuanto tú les explicas de qué se trata este abordaje, les hace sentido, les hace clic, entonces empiezan a cambiar su vida, empiezan a cambiar sus actitudes, cambian sus miedos, porque es bien importante que no te dé miedo el dolor. O sea, si tú ya sabes que tus tejidos están sanos, que no tienes una lesión, que no tienes algún problema de tumor, de cáncer, de infección, de fracturas, de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, pues realmente no te debería doler si ya tienes mucho tiempo, años, ¿no? Y si te hace clic, dices, bueno, es que esto tiene sentido para mí, lo quiero intentar, y vas con esa actitud positiva, entonces tú puedes empezar a implementar cambios desde la seguridad y no desde el miedo, porque el miedo es el punto clave. Si tú tienes mucho miedo a tu dolor, a que se presente o a que está ahí o a qué cosa está significando el dolor, entonces pues toda tu atención se va a ir por ahí y no vas a poder hacer cambios. Pero si el dolor te deja de dar miedo, porque tú ya sabes que tus tejidos están bien y que realmente lo que está pasando es que tu cerebro está ahora sí equivocado, ¿no? Tratando de proteger una zona que está sana, entonces, pues sí, te puede doler, pero ya no te da miedo. Y entonces, como ya no te da miedo, te animas a hacer más cosas, te animas a hacer las cosas de tu vida que sí te gustan, que te motivan, que te ponen contento, sales, ves amigos, buscas actividades que te emocionan, y entonces te vas incorporando más en tu vida, y eso es lo que va ayudando a ir bajando el dolor. Y bueno, o sea, hay casos, igual hay un caso de, precisamente yo tengo un podcast, y mi coanfitriona del podcast, que se llama Julieta, ella también tenía una historia de dolor. Ella tenía un dolor de rodilla que le preocupaba mucho.
Oye, entonces ella, su problema era que no podía bajar las escaleras porque le dolía. Y ella se imaginaba que estaban pasando cosas terribles en su rodilla, ¿no? Pensaba que estaba como haciendo ahí como un chocando raro y que se le iba para atrás y bueno, toda una cosa que se está imaginando que cada vez podía bajar menos y entonces cuidaba mucho sus movimientos, etcétera. Todo este testimonio, lo voy a publicar pronto para que lo puedan escuchar con detalle, pero es muy interesante porque con ella su actitud fue como, ok, esto me hace muchísimo sentido, claro que sí, yo lo empiezo a implementar. Y empezó a implementar los cambios, ¿no? Como a motivarse, a involucrarse en su vida. Y poco a poco ella fue dejando de sentir el dolor de rodilla. O sea, no fue una cosa lineal, porque nunca es lineal, sino más bien es como altibajos, pero finalmente ella pudo dejar de sentir el dolor. Ahorita, pues el dolor de rodilla ya ni se acuerda y pues está feliz, ¿no? Ella dice, es que esto es una maravilla porque, o sea, yo me evité una cirugía, ella ya está empezando a ahorrar para la cirugía, digo, bueno, ya no me queda de otra, sí, ya voy a empezar a ahorrar para la cirugía porque pues, de aquí no voy a salir a menos de que me metan cuchillo y ya salió del tema, ¿no? Ella ya, su vida normal. Entonces sí es muy impresionante cómo estas personas que tienen la actitud de lo voy a lograr son las personas que logran salir más rápido. Perfecto. Y algo bien importante es que en el caso tú mencionaste que muchas veces se dice, no, o los doctores te mencionan. En el caso mío pasó, muchos doctores, tú no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada, o me mandaban a hacer una batería de MRIs y de rayos X y 20 cosas. Y hasta que al final uno dio con lo que era, pero llegó un punto en que ese detalle que tú dijiste de que, wow, me lo estoy inventando, me pasó. Me Imagínate. pasó y he visto miles de personas que le pasa lo mismo, que dice, wow, me estoy volviendo loco, mi mente me está saboteando y definitivamente sí, tu mente te está saboteando. O sea, por eso es que tienes algo bien importante que dijiste, por eso es que tienes que aprender y para poder aprender, tienes que aceptar. Primero aceptas, ok, hay una condición, ok, pero entonces hay posibilidades de aprender lo que muy bien explicaste, lo explicaste de una forma muy sencilla y muy directa y muy clara, la neuroplasticidad. O sea, que son esos caminos que vas creando nuevos, esos surcos nuevos neuronales en el cerebro que van ampliando y que está comprobado científicamente, ya no es algo que ya no es un mito, está comprobado de que tú puedes aprender cosas nuevas. Así como las aprendiste, las puedes desaprender y aprender cosas nuevas. Y a las personas que realmente estén pasando por esos momentos, los invito a que escuchen ese podcast, a que se unan a páginas como la de nosotros, que lo que quieren es ayudar, es simplemente ayudar porque hemos tenido familiares, en el caso de Diana, su papá más ha tenido amistades que han pasado por ese momento y como ella ha visto cambios, y los cambios pueden ser muchísimos. Pueden ser cambios desde crear neuroplasticidad, momentos que te produzcan placer, 20 cosas así, desde la música, desde el arte, desde muchas cosas que eres capaz. Lo importante es saber y entender que tú no eres el dolor, tú eres mucho más que el dolor. Eso yo aprendí, fue una herramienta para mí bien poderosa, el entender que yo no era mi trabajo, yo no era mi trabajo era una herramienta. Y yo entonces entendí que yo tengo mi personalidad y que eso era una herramienta. Yo no era aquella persona que era vendedor o whatever. Esta era mi herramienta para buscar mi vida. Al igual, la persona que lleva 10, 15, 20 años, tú no eres el dolor. No, no. El dolor te está acompañando
pero no eres tú. Tú eres mucho más que eso. Y entender eso es hacer ese cambio, abrirte a esa gama de posibilidades y decir, no, esos son vendehumos, son cosas que realmente no funcionan. Mira, no, hay personas, hay testimonios. En mi vida personal yo he visto cambios significativos. Diana, tú has visto cambios súper también. Una operación de rodilla, para los que sepan, es una operación bastante dolorosa. Los que se han sometido, he conocido personas que se han sometido y es una operación bien, bien dolorosa. Y tener una amiga que ya ahorrando dinero porque la van a operar, se sana de eso. O sea, algo está pasando. Eso no es, Diana. Algo está pasando. Sí, claro, por supuesto que algo está pasando y algo está pasando a nivel físico y biológico. O sea, yo sí, a mí sí me gusta mucho hacer esta aclaración y por eso hago hincapié en que no es un tema de la mente, de que te lo estás imaginando o de que es una cosa emocional. O sea, es una cosa física que está pasando y es física porque está pasando en tu cerebro. Estás pasando en tu cerebro la construcción del dolor y el dolor se siente en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? En tu pie, tu rodilla, tu espalda, el lugar que quieras, pero la construcción es en el cerebro. Y les voy a dar un ejemplo que también ayuda mucho a ilustrarlo. Seguramente han escuchado del miembro fantasma, ¿no? De las personas que por alguna razón las han amputado o han perdido algún miembro, ¿no? Por ejemplo, la pierna, y que dicen, es que me duele la pierna. Pero ¿cómo? Si tú ya no tienes pierna, ¿cómo es posible que te duela la pierna? Ya no hay pierna. Pero bueno, a mí me duele la pierna. O sea, no está la pierna, pero a mí me duele. Y lo que sucede es que el cerebro tiene un mapa cerebral que corresponde a todas las zonas de nuestro cuerpo. Entonces hay regiones en el cerebro que corresponden a la mano, a la cara, ¿no? A las piernas, etcétera, etcétera. Y el cerebro, cuando hay una amputación, hay una pérdida de algún miembro, el cerebro todavía sigue con ese mapa cerebral, ¿no? O sea, todavía hay una parte del cerebro que corresponde a esa pierna, a esa extremidad. Entonces, se construye el dolor en el cerebro y el dolor hace que el cerebro hace que lo sientas en esa zona, aunque esa zona no exista, ¿no? Y lo mismo pasa acá, o sea, si puedes tú sentir dolor en una pierna o en un brazo que ya no tienes, puedes tú sentir dolor en una pierna, un brazo, una espalda, una rodilla, que sí tienes, pero que está sana, que no le está pasando nada, que tus tejidos no están dañados. Y otro concepto que es bien importante y que también es básico comprender es que dolor no es sinónimo de daño. O sea, daño y dolor son cosas diferentes. Daño significa que hay una lesión, que te cortaste, te fracturaste, te quemaste, ¿no? Tienes alguna infección, ¿no? Tienes algún tumor, etcétera, etcétera. Eso es daño, hay algo que está pasando. Pero el dolor es la sensación desagradable, porque tú puedes estar muy lastimado y no sentir dolor. Como personas, hay un caso de una persona que era surfer y que sale el tiburón y le arranca el brazo, y en ese momento esta persona no siente dolor. Ella, cuando cuenta su historia, dice, es que yo en ese momento no sentía dolor y ya no tenía brazo porque se lo comió el tiburón, pero no sentía dolor en ese momento. ¿Por qué? Porque la prioridad del organismo, del cerebro, es sobrevivir. Y entonces, ¿qué es lo que necesita para sobrevivir? Salte de esa situación, hazle como puedas para alejarte del peligro del tiburón, ¿no? Y ya después nos encargamos del miembro que perdiste, ¿no? Entonces no siente dolor en ese momento. Entonces puede haber daño sin dolor, pero también puede haber dolor sin daño, ¿no? Que te duele algo espantosamente. Por ejemplo, hay otro caso que también está documentado, es el de un trabajador de construcción que pisa un clavo, ¿no? Entonces pisa un clavo y el clavo ve cómo le atraviesa, o sea, le pasa
por la bota, ¿no? Y entonces Oh. ves su zapato y ve el clavo así. Y entonces, bueno, o sea, el señor en un grito de dolor, se lo llevan corriendo al hospital, el pobre, o sea, el dolor que no aguantaba, lo llenan de analgésicos para poderle quitar el zapato porque era un dolor insoportable. Y entonces, en cuanto ya le quitan el zapato, lo que se dan cuenta es que el clavo no lo lastimó, el clavo lo que hizo fue esto, ¿no? O sea, entró, pero justo por en medio de los dedos del pie. Qué Entonces, suerte tuvo. exacto, no le pasó nada. Pero ¿por qué tenía tanto dolor? No, si no le pasó nada, no, sus tejidos no estaban destruidos. El clavo ahora sí que le libró, ¿no? Pero qué era lo que estaba pasando? Que él al ver, y el cerebro al ver lo que estaba pasando, dijo, a ver, no me voy a detener a averiguar qué fue lo que pasó. Yo veo que aquí hay un clavo que claramente Me atravesó. que me atravesó el zapato, no me voy a poner a averiguar, que te atiendan, ¿no? Y entonces, ¿cómo te avisa que te atiendan? Vámonos, o sea, con el dolor y vámonos corriendo al hospital. Y entonces, cuando le quitan el zapato y él logra ver que no había pasado nada, se le quita el dolor, ya no hay dolor. De repente, magia, ya no hay dolor, porque tuvo ya la información completa. El cerebro tuvo la información completa para decidir, ok, no hay peligro, quitamos el dolor. Entonces, bueno, por eso es bien importante entender, una cosa es el daño y otra cosa es el dolor, y no siempre van de la mano. Puede haber uno sin otro. Sí, definitivo. Es como un caso como, por ejemplo, lo estaba compartiendo con una amiga hace como un par de semanas, un mes aproximadamente. Estábamos hablando sobre pues, la mente y el dolor y cuán potente puede ser un pensamiento que te puede llevar a pues, sentir ese dolor tan inmenso, como también puede ser tan poderoso ese pensamiento que te puede ayudar a que ese pensamiento o ese sentir de dolor o minimice o hasta se pueda ir en algunos casos. Y estamos hablando de lo que es el parto sin dolor. Es un ejemplo bien tremendo. O sea, el dolor sigue siendo el mismo. Cuando vas a parir, el dolor sigue siendo el mismo. La única diferencia es que tu enfoque y tu atención ellos te enseñan a canalizarlo hacia otra cosa que no es el dolor que produce el parto. Entonces, no quiere decir que te van a quitar el dolor. No quiere decir que no vas a quitar, no vas a sentir dolor. Simplemente es que el dolor en ese momento no es una prioridad. Tu prioridad, tu enfoque y tu atención están en otra cosa. Y como está en otra cosa, como que lo desengaña, lo vuelcas a otra cosa, pues ya no estás pendiente a que estás pariendo y pares. Y pues por eso le dicen parto sin dolor. Pero la realidad es como desvía ese pensamiento del dolor hacia otra cosa. Y eso es algo que tenemos que aprender todas las personas. Y no tan solo en el dolor, en cuantas cosas en la vida, hay muchas cosas en la vida que hemos aprendido a través de experiencias y quedan almacenadas en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, y en un momento dado se nos da una situación y nuestro cerebro automáticamente va a buscar en el banco de datos qué experiencias tengo asociadas a esa experiencia. Y lo que tengo es lo que voy a proyectar, eso es lo que sé, no tengo más nada, no, es lo que aprendí, es lo que tengo. Pero entonces, por eso es que entra la importancia de lo que tú estabas hablando ahorita, de cómo entonces orientarse, de cómo aprender y tener esa actitud de que, ok, hay otros canales. Como muy bien lo dijiste ahorita, le dijiste a tu papá, mira, papi, yo creo que esto, le enseñabas el video, le enseñabas esto, lo ibas llevando, hasta que él mismo se dio cuenta y dijo, ok, hay una posibilidad.
O sea, saliste de la caja de zapatos, él salió de la caja de los zapatos, como dicen los psicólogos, y vio desde afuera de la caja de zapatos y pudo haber otras posibilidades que estando dentro de ellas jamás y nunca las iba a ver. Sí, sí, sí. Y la verdad es que ese caso de mi papá, que también lo grabé y tengo su testimonio, que también lo voy a poner en el podcast para que lo escuchen. Mi papá es una persona increíblemente científica y académica. O sea, mi papá todo tiene que ser documentado, científico, académico, ¿no? O sea, y él no creía nada de lo que le dije. O sea, de hecho hasta se enojó conmigo las primeras veces que se lo mencioné, hasta se molestó conmigo y me mandó a volar, ¿no? Y después dijo, bueno, pues ya no pierdo nada. Y entonces empezó él a leer más y entonces él empezó a complementar con otros autores y otro tipo de información relacionada con el aprendizaje, etcétera, etcétera, que todo le empezó a cuadrar y dijo, no, pues, o sea, esto sí es una realidad científica, ¿no? Documentada académicamente, científicamente, etcétera, etcétera, y solo así él fue como logró tener esta aceptación de la que hablábamos al principio, aceptarlo y entonces empezar a caminar por ahí. Y también otra cosa que comentabas hace unos momentos, ¿no? Lo de enfocar tu atención. Hay muchas personas que dicen, no, no me digas que me distraiga, porque yo no me quiero nada más distraer, yo quiero que se me quite. Pero con este abordaje de desaprender el dolor, la distracción es una herramienta para quitar el dolor, no nada más para distraerte. Digo, sí, te distraes y a lo mejor te ayuda, pero a la hora de que te distraes también estás tú enseñando o entrenando a tu cerebro a que utilice otras vías neuronales. Y esas vías neuronales son las que queremos empezar a crear y transitar para que las use cada vez más y sean sus favoritas y se olvide de las vías neuronales del dolor. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos para desaprender el dolor? Aprender cosas nuevas, aprender nuevas vías neuronales y una herramienta. Hay muchas herramientas, hay muchas formas de hacer las cosas, pero una de las herramientas es enfoca tu atención en algo que te guste, que te ponga contento y te relaje, porque precisamente lo que tú dijiste, tú no eres el dolor. Hay muchas cosas en tu vida que te pueden llenar, que te pueden gustar, que te pueden emocionar, y esas son las que te van a ayudar a que salgas del dolor, pero sabiendo, y tienes que saber por qué haces las cosas, porque nada más empezar a distraerte sin tener un conocimiento de por qué lo haces, no te va a servir de nada. Necesitas saber por qué lo haces y saber que esto es una estrategia de desaprendizaje. Claro, definitivo. Definitivamente, es cuestión de tener ese tipo de concientización, o sea, ser consciente. No es tan solo saber, porque mucha gente sabe que por ejemplo, comer mucho pan, muchas cosas, les hace daño y aún así lo practican. Es cuestión de simplemente de accionar, de tomar acción y ser consciente. Cuando llegas a ese punto de conciencia, los budistas dicen que ese es el punto más alto, entre pues, el amor, diferentes escalas vibracionales del ser humano, como somos seres energéticos. Están las escalas bajas, y las escalas altas, como el amor, como la bondad, como el altruismo. Y una de las más grandes, o sea, la más que en la pirámide, la que está más arriba, es la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente, tú tomas acción. O sea, cuando tú puedes tener el conocimiento, todo el conocimiento que quieras, pero cuando lo pones en acción, entonces es que hay cambio. Diana, quisiera hacerte una pregunta, otra pregunta, y gracias por toda la información que me has dado hasta ahora, muy valiosa, muy buena la información. ¿Cómo seleccionas los temas y el contenido que compartes en la página? O sea, ¿cómo tú seleccionas eh, el contenido que vas a proyectar, a poner en la página? Pues mira, yo lo voy haciendo como, para mí es muy importante la educación. O sea,
ir compartiendo conceptos básicos, ¿no? Como ahorita compartí algunos conceptos básicos como para entender este cambio de paradigma. Entonces, mucho es, bueno, voy desde lo básico y ya de ahí voy tocando algunos conceptos como complementarios, algunos ejemplos como que puedan ayudar a ilustrar esos conceptos o algunas herramientas que pueden ayudar. Entonces, voy mucho así, ¿no? Desde la parte como más básica y de ahí voy construyendo y también luego pues de conversaciones que tengo con algunos consultantes o personas ahí mismo del grupo que ponen alguna inquietud. Entonces luego digo, a ver, este tema, ¿cómo lo podría yo explicar de manera concisa y sencilla, fácil de entender, ¿no? Porque aparte pues sabemos que en las redes sociales pues no tenemos mucho tiempo como para leer muchísimo, ¿no? Entonces trato de resumirlo y simplificarlo. Temas que a lo mejor están en la mente de alguien y que digo, esto vale la pena explicarlo. Perfecto, y tienes el don de explicarlo de una forma sencilla. Gracias. Sí, no, Gracias. definitivo, tienes ese don. Otra pregunta, ¿qué consejos o herramientas practicas o has encontrado más eficaces para ayudar a las personas a manejar su dolor? ¿Qué tipo de herramientas? Tú has visto como que es la que más dice, oye, cuando hacen esto, como que cambian, como que, ¿qué herramienta es la más efectiva que has visto? O sea, yo pienso que lo más importante, y esa es la base, es perderle el miedo al dolor, porque el miedo es la gasolina del dolor. O sea, si hay miedo, eso es gasolina. Y para perderle el miedo al dolor necesitas entender cómo es el mecanismo del dolor, por qué aparece el dolor en el cuerpo. Y ahorita les expliqué así de manera como muy breve, como por qué aparece, cuándo, etcétera, etcétera. Pero sí es bien importante tener un entendimiento un poquito más profundo para poder perder ese miedo al dolor. ¿Qué significa el dolor? Porque el significado del dolor es muy fuerte. Si el dolor significa que me estoy rompiendo, que me voy a morir, o sea, que todas estas cosas súper feas que nos pasan por la mente, pues ¿cómo le vamos a perder el miedo al dolor? ¿No? Pero si sabemos que el dolor no necesariamente significa que hay peligro, sino que es una falsa alarma, ¿no? Es un dolor de falsa alarma, entonces, bueno, sabemos que no hay peligro, ¿no? Es como cuando en una casa se bota la alarma, pero es falsa alarma, ¿no? Porque no hay incendio o no hay rateros, nadie se metió a la casa, no hay incendio, es una falsa alarma, entonces no te da miedo. Nada más te pones ahí a reprogramar el código de la alarma, etcétera, etcétera, pero no te da miedo porque no hay fuego, no hay rateros. Y es lo mismo acá, saber, ok, este tipo de dolor, que es el dolor nociplástico o dolor neuroplástico, es una falsa alarma de tu cerebro. Entonces, le tienes tú que enseñar o codificar tu cerebro, reprogramar o reentrenar a tu cerebro para que deje de mandar esa falsa alarma y que solo mande la alarma cuando realmente hay peligro, no nada más cuando se le ocurre, ¿no? Y no está sucediendo nada dañino, nada que te pone en riesgo. Claro, claro, definitivamente. ¿Algún consejo que quieras darle a todas las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico y a tu página también de Desaprendiendo del Dolor Crónico? Que los invito, que la visiten. Yo lo que aconsejaría sería como empezar a ver otro tipo de explicaciones, y porque la ciencia del dolor ha avanzado muchísimo. En los últimos 20 años se han visto cosas que antes no se explicaban en las escuelas de medicina. Entonces, hay doctores ahorita que recibieron una educación de hace varias décadas que todavía no están actualizados en este cambio de paradigma del dolor. Y entonces nos van a seguir diciendo como las ideas viejas. Pero esto ya se está empezando a enseñar en las escuelas de medicina, de fisioterapia, etcétera, etcétera. Y es importante como abrir la mente
para poder acercarse a este tipo de información nueva, que es información, les digo, es información científica, y así va a ser ya de ahora en adelante y en el futuro, así va a ser el manejo del dolor, y específicamente del dolor crónico. Aquí estamos hablando de estos casos de dolor crónico, y es importante comprender que aunque nos cuesta trabajo entenderlo, pero así es, ¿no? O sea, el cerebro es el que construye el dolor y se proyecta a otras zonas. Entonces, creo que ese es el consejo más importante, ¿no? Como estar abiertos y receptivos a nueva información. Yo tengo información que publico en el grupo de Facebook, que los invito a que se unan, que se llama Desaprendiendo el Dolor Crónico. Tengo información en el podcast, ¿no? Tengo ahí algunos episodios donde explico esto de manera más detallada, pero de manera clara y sencilla. El podcast se llama Pausa, está en Spotify. Y también tengo información que publico en mi sitio web, que es dianaandere.com. Ahí también pueden ver un poquito más de qué se trata. Y bueno, pues, o sea, muchas personas ya han logrado salir de esto y cada vez es más. Entonces yo los animo a que vean que sí hay esperanza y que no tienen que vivir con dolor crónico toda su vida. Perfecto. Uh-huh. Gracias por tu tiempo, Diana. Gracias por compartir toda la información. Lo has compartido de una forma muy fácil de entender. Algunos conceptos los has simplificado tanto de una manera tan sencilla para poder llevar esa información de una forma clara, concisa a una persona porque a lo mejor no está familiarizado con todo este tipo de conceptos. Pero sí, en definitiva, yo creo que la medicina está cambiando, yo creo que se está uniendo lo que tiene que ver también mucho con la espiritualidad, tiene también mucho que ver con el cuerpo, lo físico, lo que ya siempre se ha estudiado, que es lo físico, el cuerpo, y la mente, las emociones. Un tema bien importante, las emociones, y cómo todo esto se está uniendo. Y en definitiva, vemos cómo al unirse una cosa machea con la otra y hay resultados. Gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias un millón por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Y la voy a estar subiendo en la página de Viviendo con Dolor Crónico. ¿Algo más que quieras decir? Pues agradecerte, Joan, agradecerte la invitación a participar en esta charla, que la verdad es muy agradable platicar contigo y espero que les sea de utilidad a muchas personas porque creo que sí puede cambiar muchas vidas, como ya le ha cambiado a muchas personas. Entonces, pues solamente decirte gracias y cuando quieras, pues podemos volver a charlar. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, un abrazo a todos, se me cuidan. Espero que esta información les sea de ayuda a todos y la voy a estar subiendo y compartiendo en la página. Un abrazo, Diana, cuídate y gracias, ¿ok? Un abrazo. Hasta Adiós. la próxima. Bye. Bye.